Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy martes 7 de julio, edición número 75 de nuestro tiempo devocional. Y hoy continuamos con el estudio que estamos haciendo acerca de la gran comisión. Si recuerdan, pues hemos estado hablando, ¿verdad? En primer lugar, estuvimos viendo hasta dónde podemos fijar el límite de lo que podemos definir como evangelización, ¿verdad? Si el límite está en una persona que ha escuchado, una persona que ha decidido o una persona que verdaderamente está caminando con Cristo Jesús. Y me imagino que ya usted se ha dado cuenta, ¿verdad?, que mi opción o la idea que yo defiendo en cuanto a lo que es un verdadero discípulo de Cristo no es aquel que ha escuchado el Evangelio, no es aquel que aparentemente alzó la mano o pasó al frente, hizo una oración, sino aquel que de verdad está caminando con el Señor Jesús. Así que aprendimos que la gran comisión te incluye, estabas en el corazón de Dios cuando Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? Allí en la cruz del Calvario, y toda persona desde el punto de vista de la cruz de Cristo es salvable, pero la persona necesita aceptar ese sacrificio, ¿verdad? Esa ofrenda, ese amor que Dios mostró por cada uno de nosotros en la cruz. También estuvimos aprendiendo que la gran comisión no solo te incluye, sino que también te instruye, ¿verdad? Dios quiere que tú seas instruido en todo consejo, en todo conocimiento. Y una vez que tú conoces, entras en el terreno de la responsabilidad. No hay tal cosa como decirle a Dios, yo no hice, yo no esto, porque yo no sabía, ¿verdad? Cuando usted conoce, usted es consciente, usted es responsable delante de Dios. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de cómo la gran comisión también te invierte. Así que de alguna manera continuamos respondiendo esta pregunta de por qué Dios cuando nos salva, ¿verdad?, no nos lleva inmediatamente al cielo. Y habíamos admitido que Dios no lo hace, sino que Dios te une a la iglesia, te incorpora a la iglesia, que es su proyecto, y allí te instruye, ¿verdad? Pero también lo hace con la idea de invertirte. Ahora que tú estás integrado, ahora que tú eres parte del cuerpo de Cristo y estás siendo instruido en todo consejo de Dios, la pregunta más sencilla que uno pudiera hacerse es, bueno, ¿y qué se espera de mí ahora? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mi vida? ¿Cuál sería mi próximo paso como un discípulo de Cristo? Bueno, si te has hecho esa pregunta, no te preocupes, ¿verdad? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Y ya Dios había pensado en eso. La gran comisión también te invierte. Así que toda persona que experimenta este nuevo nacimiento, pues es invertido también por Dios en su obra, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios, y allí en el capítulo 2 y versículo 10 dice que somos una nueva hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús, pero dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, dicho de otra forma, ¿verdad?, el plan de Dios para tu vida es que tú seas invertido en su obra. Y quiero leer con ustedes un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 24 al 28, y este es un pasaje que nos habla acerca de Apolo, ¿verdad? Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a todos los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Miren, hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de evidencia de cómo Dios quiere invertirnos a todos nosotros en su obra, ¿verdad? Está lleno de parábolas que las cuenta incluso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como la parábola de los talentos, donde se alaba aquel que invertía, ¿verdad?, y conseguía multiplicar
aquellos talentos por el uso que le daba, y también en esas parábolas vemos la condenación de aquel que recibe, ¿verdad? Y no invierte, sino que enterraba, ¿verdad? Su moneda o su talento. Y las epístolas igualmente, ¿verdad? Están cargadas de exhortaciones y de animarnos a todos nosotros a invertirnos en el reino de Dios, porque es el plan para nuestras vidas. Así que empezando por el mismo ministerio de Jesús, que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Dios encarnó a este mundo en Jesucristo. Él vino y cuando comenzó su ministerio, entre todos los discípulos que él tenía, él tomó a 12, que los llamó, dice la palabra, también apóstoles. Y estos 12 hombres después transformarían al mundo. Y todo comenzó cuando estos hombres entraron en una nueva relación con Dios por medio de la presencia de Cristo, ¿verdad?, en sus vidas. Y aunque Cristo no había muerto en la cruz, ¿verdad?, su vida tuvieron una nueva perspectiva de Dios y de su reino. Y durante 3 años Jesús convivió con ellos y les enseñó muchas cosas, lo que habíamos hablado, ¿verdad?, en nuestro anterior devocional. Jesús les enseña a ellos muchas cosas, pero al final del camino, ¿verdad?, al final de su ministerio y antes de ascender a los cielos, el Señor los invierte. Y los invierte llamándolos, haciéndoles, ¿verdad?, un gran pedido, dándoles una gran comisión, que es lo que nosotros estamos estudiando. El ministerio del apóstol Pablo es otro ejemplo a seguir, ¿verdad? En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante otros hombres, esto enseña a otros que a su vez sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Y hablábamos de una continuidad en el ministerio, ¿verdad? Pero el ministerio de Pablo es un ejemplo. Priscila y Aquila, que los acabamos de leer, ¿verdad? Era un matrimonio judío que Pablo conoce en Corinto, y por ser del mismo oficio que el apóstol Pablo, ellos cosían carpas, ¿verdad? Pues Pablo se quedó con ellos y convivió con ellos mucho tiempo. Y mientras Pablo predicaba y enseñaba, pues Aquila y Priscila también aprendieron mucho de Pablo, ¿verdad? Pudiéramos decir que ellos estaban allí bajo una etapa de instrucción con el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que se nos dice allí en la palabra, ¿verdad?, que estaba entregado de lleno a la predicación de la palabra. Pablo estaba invertido en la obra del reino, ¿verdad? Y luego este matrimonio viajó con Pablo a Siria, ¿verdad? Y luego viajó a Éfeso, donde se establecen. Y luego Pablo continúa su viaje para Jerusalén. Y esto si seguimos la cronología, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Pero Priscila y Aquila se quedan en Éfeso, ¿verdad? Y en aquellos días llega a Éfeso pues este joven, ¿verdad?, Apolo, y dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte porque era un hombre, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero solo había sido instruido, dice, hasta el bautismo de Juan. O sea que el conocimiento que Apolo tenía estaba limitado, y ellos lo toman aparte, lo instruyen, pero no lo instruyen para que Apolo solamente sepa, sino para que Apolo pueda ser invertido, ¿verdad?, también en la obra del Señor. Y después que ellos hacen eso, dice, comenzó a hablar con denuedos en las sinagogas, y Priscila y Aquila lo tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y dice, y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este hombre, ¿verdad?, Apolo, cuando es invertido, llegó a ser un discípulo, dice, de gran provecho para todos, ¿verdad? Y la pregunta, hermano, en el marco de la iglesia local, en el marco de tu propia iglesia, la congregación donde tú estás, quiero que yo te haga, quisiera que tú te pudieras hacer también esta pregunta, ¿verdad? ¿He sido yo un cristiano, un discípulo de provecho para el Señor en el lugar que Él me ha puesto? Además de yo asistir y dar mi diezmo o mi ofrenda y ser parte ahí de la congregación, ¿será que yo he hecho algo de provecho para la obra de Dios? Y algunos discípulos piensan que, bueno, yo quizás no he hecho mucho, yo me he conformado, ¿verdad?,
y espero que la iglesia se conforme con mi asistencia y que se conforme con el diezmo y la ofrenda que yo doy y que no me demanden mucho más porque yo no tengo mucho tiempo en mi vida, yo no tengo la capacidad, dicen algunos. Encontramos cualquier justificación para no involucrarnos, ¿verdad? Pero quiero que tengas esto en mente. Dios te salvó para invertirte en su obra. Te ha instruido con el deseo de invertirte. Así que usted debería de preocuparse, ¿verdad? Pablo dice que Dios ha preparado esas buenas obras de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que sin duda en la congregación donde tú estás, en el lugar donde Dios te ha puesto, hay algo que Dios está esperando que tú puedas hacer para Él. Hay algo, ¿verdad?, que solo lo podrás hacer tú. Y que si tú no lo haces, no puedes asumir, bueno, yo no estoy haciendo esto, pero otra persona lo hará. No, la otra persona también tiene su llamamiento. Y para la otra persona también Dios ha preparado buenas obras y ha preparado algo para que esté ocupado. Así que nadie va a hacer lo que te toca a ti. Dios tiene un plan contigo y tú debes de estar conscientes por eso. Hay personas que sencillamente están gravitando en nuestras congregaciones, ¿verdad? Están ahí por años y años y años y no son de provecho para la iglesia, no han sido de provecho para el Señor en el lugar que Dios les ha puesto. Hay personas que si se ausentaran de la iglesia, probablemente lo único que se afectaría en la iglesia sería la asistencia y las ofrendas. Y esto no mucho, ¿verdad? Porque muchas veces estas personas que tienen el entendimiento, yo diría, tan corto en cuanto a su identidad en Cristo y el propósito de Dios con Él, son personas que generalmente son intermitentes a la hora de asistir y también son bastante flojos o inconstantes en sus diezmos y en sus ofrendas. Así que si se ausentaran, créanme que casi ni lo sentiríamos, ¿verdad? Hay algunos de esos que uno sencillamente le echa de menos con la vista porque uno está acostumbrado a que esa silla o en esa esquina de ese banco siempre está sentada esta persona. Y eso es todo. Pero si él se ausenta, solo le voy a echar de menos, pero no se ha afectado ningún ministerio de la iglesia porque sencillamente este hermano o esta hermana no estaba involucrado en nada. Por años ha estado solamente asistiendo, ¿verdad?, a la iglesia. Nunca fueron de provechos. Y así ha sido tristemente la vida de muchos cristianos, ¿verdad? Ha transcurrido sin penas ni glorias. Sencillamente han gravitado en la atmósfera de la congregación por años. Son como planetas errantes que van de un lado a otro y se van alejando y alejando y alejando. Y cuando vamos a ver, pues ya se fueron de la órbita y no sabemos más de ellos. En mi vida como pastor yo he conocido a muchos así, a muchos que han estado allí y que uno dice, hermano, ¿y cuándo será que te veremos, verdad? Comprometido en un ministerio, comprometido, verdad, en hacer algo para el Señor, en que tu vida sea útil, provechosa para Cristo, porque no es solamente el hecho de que tu vida sea provechosa, es el hecho de que tú mismo eres edificado cuando tú sirves al Señor. Porque el Señor tenía en mente eso. El Señor te salvó y no te llevó al cielo. Te dejó en este mundo con un propósito y te quiere usar porque eres parte de la iglesia. Él te ha incorporado a la iglesia. La iglesia es su proyecto. No eres extranjero, no eres advenedizo, eres conciudadano, eres miembro de la familia de Dios. Y eres parte del edificio que crece coordinadamente. Pero Dios dice que tú mismo eres edificado para morada de Dios en el Espíritu, que juntos somos un templo santo para el Señor. Pero Dios tiene un propósito contigo. Y Dios te instruye, te ha incorporado, te ha instruido, pero Dios desea invertirte en su obra. Dios quiere que seas un discípulo de provecho, que camines con Él, pero que des frutos para Cristo Jesús, ¿verdad? Qué triste. Jesús dice, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, será cortado y será echado en el fuego. Pero aquel que lleva fruto, dice, será podado para que lleve todavía más frutos. Y tenemos que entender que en la manera en que Dios nos invierte y nosotros
funcionamos y somos de provecho para Dios, le estamos dando gloria a Él. ¿No desea usted glorificar a Dios con su vida? ¿No desea usted ser un obrero de provecho? ¿No desea usted, como los personajes de las parábolas de Jesús, el día en que usted se presente delante del Señor, que usted le diga, Señor, mira, me diste estos talentos, ¿verdad? Y yo he podido multiplicarlo, aquí está. O vas a presentarte delante de Dios y decir, yo escondí mi talento, ¿verdad? Y no pude hacer nada con él. La Biblia dice que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo ha impartido dones ministeriales a todos los creyentes. Todos hemos sido hechos participantes, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7. A todos nos ha sido dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho, o sea, para que la usemos en la obra de Dios. Dios te ha dotado, Dios te ha dado dones. Que no los hayas descubierto, que no los estés ejerciendo, bueno, esa es otra parte de la historia. Pero yo estoy aquí para decirte que sí los tienes y que deberías orar a Dios y que debías preguntarle a Dios, ¿para qué tú me salvaste? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué tú me has preparado? ¿Para qué tú me has dotado? ¿En qué tú quieres que yo te sirva? El apóstol Pablo, a mí me conmueve, ¿verdad? En eso, cuando el apóstol Pablo tiene su encuentro con el Señor Jesús, él le hace dos preguntas. La primera es, Señor, ¿quién eres? Pero la segunda pregunta que hace el apóstol Pablo, le digo, ¿qué quieres que haga, verdad? ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando cayó rendido, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa debería de ser nuestra pregunta también, ¿verdad? Una vez que hemos sido alcanzados por Cristo, una vez que nos hemos rendido a Él, una vez que hemos aceptado que Jesús sea nuestro Salvador y nuestro Señor, deberíamos decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo dice, Él ha preparado algo antes de la fundación del mundo para ti. Él ha preparado, Él te ha salvado para que andes, para que lleves adelante buenas obras. Y debíamos de preocuparnos por cumplir el propósito para el cual Dios me ha salvado. Y en eso está la plenitud, en eso está el gozo, en eso está la alegría de un discípulo, en encontrar el propósito de Dios, en caminar en el propósito de Dios, en dejarse usar por el Señor. Dios te salvó para invertirte, ¿verdad? Fuiste salvado para eso. Así que espero te dejes usar por Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de compartir esta verdad con mis hermanos. Gracias porque tú nos salvaste, Señor, y no nos has salvado sin un propósito. Tú has creado, tú has preparado obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella. De lo contrario, tú nos hubieras salvado y nos hubieras llevado a tu presencia. Pero no, tú nos dejas en este mundo. Nos salvas y nos unes a la iglesia, que es tu proyecto, que es tu propósito. Nos haces parte de ella. Somos edificados allí, somos instruidos allí. Pero el deseo tuyo ahora es invertirnos en la obra, es que podamos ser piedras vivas, es que seamos siervos útiles, como Apolo, que podamos ser hombres y mujeres de provecho en tu obra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda en esta mañana escudriñarse a sí mismo y pueda preguntarse, ¿estoy siendo yo un discípulo de provecho para el Señor? ¿Estoy verdaderamente participando yo en la edificación de la iglesia? ¿Estoy siendo invertido por el Señor en la obra? Si tú tienes esa duda, yo te ruego, mi hermano, que tú hoy hables con el Señor. Que tú le preguntes al Señor, ¿para qué tú me has salvado? ¿De qué manera tú me has dotado? ¿Qué dones tú has puesto en mi vida? ¿Qué talentos tú me has dado, Señor, para que yo pueda responder a este llamado que tú me haces a servir? Y hermano, te ruego que una vez que lo descubras, te dejes usar por Cristo Jesús. Él te salvó y Él te quiere invertir en su obra. Señor, en esta hora también oro por los necesitados. Seguimos orando por los enfermos. Seguimos orando por esta pandemia que se sigue extendiendo. Y estamos viendo, Señor, cómo el número de casos sigue subiendo. Y pedimos, oh Dios del cielo, que tú pongas tu mano y que tú puedas detener, Señor, esta pandemia, que tú traigas, oh Dios, de alguna manera un freno a todas estas cosas. Tú tienes el control, tú sigues siendo soberano y seguirás siéndolo, Señor. Bendice a aquellos que están enfermos, bendice a aquellos que sufren, Señor.
aquellos que están pasando por pruebas, por tribulaciones en este día, sé tú el estandarte, el que los sostengas. Que tu mano poderosa pueda hacerse presente en sus vidas. Supla al necesitado. Siempre te ruego por eso, Señor. Hay muchas personas necesitadas. Hay personas que no tienen empleo. Provee para ellos, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda, Señor, honestamente y con el sudor de su frente ganar el sustento para su familia, Señor. Que podamos hacerlo con todo decoro en tu presencia. Oramos por esta nación. Pedimos, Señor, por los gobernantes. Pedimos tu dirección para ellos. Pedimos por toda persona que está en eminencia, nos agrade o no nos agrade. Queremos vivir quieta y reposadamente delante de ti. Y oramos para que esta nación encuentre paz. Para que, Señor, tú aplaques, Señor, el espíritu de hombres violentos. Para que tú, Señor, traigas claridad. Para que las personas, Señor, puedan entender qué es correcto y qué no es correcto delante de ti, para que el velo, Señor, que está sobre los ojos de tantas personas pueda ser quitado y podamos mirar, Señor, correctamente, que podamos mirarte a ti, que podamos depender de ti, que podamos agradarte, oh Dios, a ti. Bendice a tu pueblo y bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que esté. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan. Gracias a todos. Les mando mi saludo a todos aquellos que verán este video, pues quizás un poco más tarde porque ya están en sus empleos y yo sé que todos no pueden conectarse a las 9:30, pero muy agradecido, ¿verdad? Próximo jueves estaremos compartiendo el último tema en cuanto a esto de la Gran Comisión, ¿verdad? Vamos a estar hablando y vamos a estar viendo que la Gran Comisión es algo intencional. No ocurre, ¿verdad? De ahora para ahorita. No es que vamos a hacer esto a ver si algo sucede, sino que tenemos que ser intencionales porque el Señor Jesús era intencional. Pero por hoy, suficiente. Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Les quiero, les amo, oro por todos ustedes. Dios les bendiga, hermanos.